Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagros Zambrano. Esta noche nos acompaña una mujer, abogada, política, especialista en derecho laboral. Fue dirigente estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. En los últimos años ha ocupado diversos cargos dentro del gobierno. Ha sido vicecanciller, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas, ministro del despacho durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, ministra de Comunicación e Información durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro y actualmente es la canciller de la República. Esta noche con nosotros en el estudio, Delcy Rodríguez. Bienvenida, canciller. Gracias, Milagro. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y permitirnos estos minutos para conversar de varios temas. Vamos a comenzar de la entrevista, pero antes vamos a ver un video y luego iniciamos nuestra conversación. Se pasan a acciones diplomáticas más contundentes, misiones específicas que tienen por objetivo llevar al país a un comportamiento adecuado, conforme a la realidad que debemos enfrentar. Y el último paso, obviamente, son las sanciones establecidas como eventualmente la más drástica de todas, una suspensión. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Venezuela podría ser sancionada. ¿Podría salir entonces Venezuela próximamente de este grupo hemisférico? Bueno, tendría él prácticamente que derrocar la mayoría de los gobiernos sensatos de la región para poder actuar de esa manera. Nosotros sabemos que el comportamiento de este señor, que se ha erguido de una especie de protociudadano hemisférico pretendiendo dar órdenes donde no corresponde, porque los países justamente enarbolamos la soberanía, el derecho a nuestra independencia, el principio de autodeterminación, todos principios enmarcados en el derecho internacional. Y él justamente se ha dedicado a vulnerar, a violentar el derecho internacional público, a violentar el derecho hemisférico, a violentar la Carta o la Organización de los Estados Americanos. Al final todo se supo, porque su última actuación epistolar declara el amor por un ciudadano que está detenido en Venezuela en razón de las acciones violentas, su responsabilidad en las acciones violentas que ocurrieron en Venezuela en el año 2014. Todo se resumía en un tema de amor. Bueno, pero eso no le da competencias a él para arremeter contra países independientes, contra países soberanos y muchísimo menos para vulnerar el derecho, el Estado de Derecho hemisférico, para violentar las normas del derecho internacional público que deben regir, y él debe ceñir su actuación estrictamente a lo que está contemplado en las normas. Ya Venezuela ha demostrado, Milagro, disculpa, Venezuela ha demostrado cómo él de forma flagrante y de forma arbitraria, pues violenta todo tipo de normas que no está dentro de su ámbito de competencia. Él ha manifestado que en el informe de sus 137 páginas no ha sido debatido, que allí muestra una situación de Venezuela. Pero quisiera preguntarle, ¿Venezuela puede salir en cualquier momento de la OEA o del Mercosur? Fíjate, ese mal llamado informe, que es un adefesio político, jurídico, ideológico, por las razones que yo oportunamente expuse en la OEA, fue archivado. Se tomó nota. Ahora, la oposición venezolana, que tiene su canciller allá en la OEA con este señor Almagro, pretende vender al país y al mundo una especie que no existe. Primero que nada, las apreciaciones, las posiciones, Milagros, deben ser formativas, no deformativas. Decir que se activó la Carta Democrática, la activación de la Carta no existe jurídicamente, no existe una especie de activación de Carta. Recordemos que los gobiernos legítimos, cuando están amenazados o cuando han sido derrocados por especie de un golpe de Estado, pueden solicitar una medida de protección mediante negociaciones políticas que se le pide a esta organización. Eso no ha ocurrido en Venezuela. La presentación del informe no sería ya la primera parte para absolutamente activar en Venezuela la Carta Democrática como lo mantiene la oposición. Países que votaron, como lo pidió Venezuela, que se votara, países que votaron por escuchar al señor secretario, luego aclararon que en nada estaban avalando el fondo y el contenido de ese adefesio jurídico, político e ideológico. Eso quedó muy claro. Y al final, el presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, para ese momento el embajador de Argentina, dijo, se toma nota, que en el argot diplomático quiere decir se archiva. Se tomó nota. Eso fue lo único que pasó ese día. Lo demás que quieren hacer, las caras largas de quienes viajaron desde Venezuela para presenciar
el linchamiento de Venezuela, bueno, lamentándolo mucho para estos venezolanos apátridas, eso no ocurrió y por eso nosotros vimos sus caras largas ese día de decepción, defraudados, fueron encerrados en una oficina para en una pantallita tener que ver, bueno, a su representante, es decir, a su canciller allí, a este señor que lo que hace es arremeter contra Venezuela. Bueno, quedaron realmente, me disculpa que lo diga de esta manera, salieron con las tablas en la cabeza. Esa pretendida intervención internacional, que es lo único que procura esa élite de la oposición venezolana, de una forma apátrida, da vergüenza ver a un presidente de una comisión de política exterior, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, que se va por el planeta entero a pedir que su país sea intervenido. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, porque Venezuela es un país soberano, Milagro, y esas lecciones de historia, de moral, de ética, de política, pareciera que esta clase opositora no la ha aprendido. Es obvio que no la ha aprendido, es obvio que no lleva en su sangre el legado histórico de nuestros libertadores, porque Canciller, pretender la intervención de Venezuela quisiera es un exabrupto. preguntarle, 3 de los 5 países miembros principales o formales del Mercado Común del Sur, del Mercosur, han manifestado que no están de acuerdo con que Venezuela ostente la presidencia pro tempore, ha manifestado que no se puede llevar esta responsabilidad porque en Venezuela no se respeta la Constitución, entre las cosas que han manifestado. ¿Cómo piensa resolver el país y el gobierno nacional este problema de gobernabilidad? Fíjate, Milagro, si hay algo que caracteriza a la derecha en su ejercicio en cargo, es justamente el desconocimiento de la ley. Los tratados constitutivos del Mercosur son muy claros. Ya Venezuela está ejerciendo plenamente la presidencia de Mercosur. Que algunos funcionarios, unos gobiernos de derecha deciden que porque a ellos no les da la gana, no reconocen, bueno, eso es problema de ellos. Quienes están violentando la ley son ellos, quienes están violentando los tratados constitutivos del Mercosur y están llevando a este bloque regional por una senda muy peligrosa, sin retorno. Porque, ¿cuánto dura la presidencia pro tempore rotativa? ¿Qué dicen los tratados constitutivos? Oro Preto, ¿qué dice? Transcurridos 6 meses, se da rotación de la presidencia conforme al orden alfabético. ¿Qué dijo Uruguay? Que fue la presidencia pro tempore que precedió. Culminó la presidencia pro tempore de Uruguay y Uruguay no ve impedimento jurídico para que lo asuma Venezuela, que es lo que está justamente contemplado en los tratados constitutivos. Lo demás es interpretación antijurídica, lo demás es invención antijurídica que responde justamente a otro tipo de intereses. Ahora, los cancilleres han manifestado que no se ha realizado el traspaso formal, el acto de traspaso formal, aunque aquí sí se asumió e incluso se vio la bandera del Mercosur que fue izada Completamente. en la Cancillería. Quisiera preguntarle, ¿cómo se lleva a cabo entonces un grupo de países que deben estar atendiendo temas económicos, trabajando en esto, cuando vemos que en una reunión se fueron convocados todos los países, no fue sino Uruguay? En la irracionalidad, y Bolivia, en la irracionalidad de estos países, pretenden crear una nueva categoría de países, países fundadores. Eso no existe en los tratados constitutivos. Todos los estados partes somos estados partes con los mismos derechos y con los mismos deberes. Eso hay que decírselo al mundo entero. Segundo, nosotros convocamos como estamos convocando a todas las reuniones. Es lo que nos corresponde en el ejercicio pleno de la presidencia. Pero si nosotros incluso nos vamos más allá, Milagro, ¿a quién beneficia el Mercosur? Si tú te vas a los índices de comercio interno de la ALADI, por ejemplo, o de las mismas cifras que da Mercosur, o incluso la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas, bueno, Venezuela es un importante actor en el comercio intrarregional. Eso como que tú pretendas patear a tu mejor cliente o como que pretendas abofetear a tu mejor cliente. Ellos deberían explicarle a sus pueblos lo que están haciendo contra Venezuela, que es un socio importante de este bloque regional, que además llega con sus potencialidades propias para beneficio de todo el bloque regional. Cuando uno hace un balance comercial, cuando hace un balance de la incorporación del acervo normativo de Mercosur, mira, los números realmente son contundentes. Por eso el presidente Maduro llamó, vamos a un debate sobre la incorporación normativa, que es la última locura que a ellos les ha dado de la antijuridicidad, que es la única campaña y la única operación que están llevando adelante. El presidente Maduro los llamó, vamos a hacer un debate público. ¿Por qué no han respondido a ese debate público? Y vamos país por país a responder esos países que ahora llaman la nueva especie los países fundadores, que tienen 25 años en el Mercosur, me disculpa, tienen menos normas incorporadas de acervo normativo a Mercosur en sus
en sus regímenes jurídicos que los que tiene Venezuela. En apenas 4 años, Venezuela en 4 años superó la incorporación normativa comparando con estos países que tienen 25 años ya en el Mercosur. Vamos a ese debate público. Y vamos también a tocar otro tema. Algunos gobiernos, parlamentos del mundo, ONG, instituciones, organismos regionales, organismos hemisféricos, han manifestado que en Venezuela está en peligro la democracia o que en Venezuela está por finalizar la democracia. ¿Cómo demuestra el gobierno el talante democrático? Bueno, el talante democrático primero está en nuestra Constitución. Es una de las más avanzadas del mundo. La democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano. No solamente, Milagro, en el ejercicio electoral, porque una democracia no se mide solamente en la participación política, que si ya lo medimos desde ese punto de vista, Venezuela pues es ejemplo mundial y lo podemos decir con absoluta seguridad. Luego tiene el ejercicio en la promoción y garantía de los derechos humanos. Bueno, vengan a verlo. Venezuela ha estado abierta a ese debate, Milagro. Y el tema de los presos políticos, el tema que es de los derechos humanos, que se ha dicho, el tema del revocatorio. ¿No sería más fácil el mundo no puede facilitar, acelerar este proceso para que el mundo vea que Venezuela cumple con la Constitución? No, Venezuela debe respetar y hacer respetar su marco constitucional. Venezuela no puede someter ni a juicio, ni a consideraciones externas, lo que es el ejercicio y el respeto a su Constitución. Eso es un pedido absolutamente inadmisible, Milagro. Y por otro lado te digo, cuando nosotros hemos llamado a debates públicos, yo se lo dije al secretario Kerry, se lo dije públicamente hace más de un año, todavía estoy esperando. Hagamos un debate público sobre materia de derechos humanos comparada entre Venezuela y los Estados Unidos. Vamos a hablar en materia de derechos humanos. Allá tienen el preso político más antiguo del planeta. Está allá en los Estados Unidos. Y el terrorista, uno de los terroristas más terribles que causó sufrimiento a países de nuestra región, está gozando de impunidad en ese país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú no puedes ir por el mundo con un discurso de doble estándar ni de doble moral. Tú no puedes decir que es malo el terrorismo, pero en Venezuela es bueno el terrorismo cuando se trata de derrocar un gobierno legítimo y constitucional. Se nos acaba el tiempo en esta primera parte del programa, pero antes, respóndame sí o no. Algunos gobiernos han señalado que hay una migración importante de venezolanos hacia algunos países, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y algunos países de Europa. ¿Promueve el gobierno nacional el éxodo de venezolanos? Absolutamente no, obviamente no. De eso podemos hablar largamente y con cifras, estadísticas. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más de la entrevista estelar con la canciller Delcy Rodríguez. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista estelar conversando con la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Usted señalaba, y dejábamos en el aire justamente la respuesta, que en Venezuela el gobierno no impulsa el éxodo de los habitantes. Sin embargo, quisiera preguntarle, cada día son más las personas que se van del país en busca de nuevas oportunidades, de calidad de vida, por la escasez de alimentos, de medicinas. ¿Cómo ve el gobierno esta situación? Fíjate, Milagro, el tema de la movilidad humana es un tema de interés mundial y son éxodos y son ciudadanos que se trasladan en búsqueda de formas de vida distintas, en búsqueda, ¿qué te puedo decir yo?, de proyectos de vida distintos. No necesariamente tienes que vincularlo a dificultades, pero si tú te vas a la historia, lo que ha sido la movilidad humana en Venezuela, tú no puedes decir que es un gobierno, este gobierno promueve el éxodo de sus ciudadanos. Todo lo contrario, Venezuela históricamente, y así ha sido reconocido en el mundo, es un país receptor. Venezuela, bueno, la historia sí, además lo muestra. Sí, canciller, pero es receptor, pero últimamente son muchas las personas que están saliendo del país. Y cuando señalan las causas, las razones, es el tema de falta de alimentos, de ¿Cuántas medicinas? Personas, Milagro? Yo no te puedo decir. Lo han reflejado las cancillerías de algunos países que les preocupa la cantidad de venezolanos que están llegando a determinados países, como yo le comentaba en el negro anterior, sobre
Colombia. Y yo te puedo decir Madrid. también que muchas de las personas que habían hecho ese éxodo regresaron a Venezuela. Yo tengo las estadísticas del SAIME. Sé cuántos se han ido y sé cuántos han regresado. ¿Y por qué regresan a Venezuela, Milagro? Porque saben que aquí hay un país realmente de oportunidades. Sabes que aquí hay un país que trata a sus ciudadanos con amor, que los derechos humanos, Milagro, y eso nosotros no nos vamos a cansar de repetirlo. Con la llegada del comandante Hugo Chávez, los derechos humanos son estandarte de nuestro país. Es reconocido mundialmente. No por nada Venezuela fue reelecta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo demás es la patraña publicitaria que ejerce la clase política opositora conjuntamente con poderes fácticos internacionales para vender mentiras sobre Venezuela. Y por eso yo soy muy enfática en la defensa del país. Tú no me verás jamás, jamás, como una venezolana yendo por el mundo a desprestigiar a Venezuela, jamás, porque ese día ya dejaría de ser venezolana. Sin embargo, ese es el ejercicio cotidiano de un grupo de opositores venezolanos que andan por el mundo pretendiendo dar lástima, pidiendo limosna para nuestra población. Eso, mira, nuestro pueblo no es un pueblo limosnero, Milagro. Nuestro Canciller, pueblo es un pueblo que ejerce Ban Ki-moon, y que sea para que sepa, es un pueblo que ha defendido con su vida, con su sangre, con su honestidad y con su dignidad, justamente el legado de nuestros libertadores. Y eso, Milagro, eso es lo que no muestra esta clase de política patria ni las transnacionales de la comunicación. Ban Ki-moon señalaba que a la ONU ya tiene información y considera que en Venezuela hay una crisis humanitaria y que estarían muchos gobiernos dispuestos a brindar ayuda al país. El organismo especializado en la materia de las Naciones Unidas, que es la FAO, justamente dijo este año que en Venezuela no existe una crisis humanitaria. Creo que eso, me disculpa, es muy importante también. Hay que decir las cosas como son. Cuando se está en un tema de crisis humanitaria es porque se está violentando el derecho humanitario internacional. En el caso de las guerras, por ejemplo, la terrible crisis migratoria que padece Europa es una verdadera crisis humanitaria. Venezuela no, Venezuela como cualquier otro país vive complejidades. Pero si lo llevas al caso concreto de Venezuela, lo que vive el pueblo de Venezuela es una agresión económica, financiera, mediática, en el marco de una guerra no convencional, justamente para derrocar el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Son estándares distintos. La FAO dijo este año, te repito, que además no solamente que no hay una crisis humanitaria, sino que es un gobierno que trabaja incansablemente. Estamos ahorita registrando las CLAP en el sistema de la FAO como una misión más de distribución de alimentos en Venezuela. Entonces, bueno, el organismo especializado de las Naciones Unidas creo que ya fijó posición y ya respondió estas falsas especies. Creo que con eso pues debería quedar satisfecha tu posición al respecto. Quería preguntarle, el tema de la escasez, ¿cómo se maneja, canciller? Aunque usted dirige la política exterior venezolana, quisiera preguntarle, cuando se da explicaciones de la situación de Venezuela, ¿qué se dice cuando se habla de escasez de alimentos y de medicinas? Fíjate, el presidente Maduro lanzó la gran misión de abastecimiento soberano para Venezuela, justamente porque se ha dado un proceso de alteración y de boicot, como justamente lo señaló en estos días un diputado opositor. Dijo, hay que continuar con el boicot económico. Se hicieron responsables ellos del boicot que altera las cadenas de distribución tanto de alimentos como de medicamentos. Y el presidente Maduro, ¿cómo está llamando a derrotar esta guerra económica? Justamente con la producción. Venezuela es un país de inmensas potencialidades, Milagro. Cuando nosotros vamos por el mundo, al contrario de lo que piensa la oposición debería pasar, nos reciben de puertas abiertas, nos reciben de brazos abiertos. Y justamente, ¿qué piden los países en el planeta? Piden extender los ámbitos de cooperación en distintas áreas económicas con Venezuela, porque tenemos justamente recursos en distintas áreas que permiten justamente desarrollar las potencialidades de nuestro país. El desabastecimiento, nosotros lo hemos venido demostrando cómo ha habido alteración de una forma fraudulenta, de una forma truculenta para afectar al pueblo venezolano, cómo se han afectado estas cadenas. Pero cuando tú te vas al sistema de salud, por ejemplo, tú sabes que hay cobertura del 75% de la población venezolana está atendido por el sistema público de salud y que ahorita está en un proceso de expansión hasta el 100%. Cuando alguien enfermo, un ciudadano se enferma, va al sistema público de barrio adentro, el sistema de salud, es una misión que nosotros llevamos con el gobierno de Cuba,
bueno, tú te das cuenta que esa persona no solamente va a tener atención médica, sino también sus medicamentos. Entonces nosotros estamos ahorita, Milagros, combatiendo responsablemente a esa oposición venezolana que altera de forma, con apoyo de factores externos, apoya y boicotea la distribución tanto de medicamentos como de alimentos. ¿Cuándo cree usted que se supere esta crisis? El tema de los alimentos, el tema de los medicamentos, el tema de los servicios. Pero también quisiera preguntarle, ¿cómo avanza y qué posibilidades se tiene de que se sienten en la mesa y haya un eventual diálogo entre el gobierno y la oposición para tratar de buscar, bueno, salidas a los problemas que afectan al país? Se han dado pasos muy importantes con la gran misión de abastecimiento, se han dado pasos realmente muy importantes. Yo he estado recibiendo los reportes y se ha mejorado realmente el abastecimiento. Sin embargo, repito, esta semana salió un diputado opositor diciendo que había que continuar con el boicot económico en Venezuela. Son situaciones completamente, Milagro, discúlpame que lo diga así, irracionales, porque estas personas no les importa cómo, pero quieren llegar al poder. Si tienen que matar a 43 ciudadanos como lo hicieron en el año 2014, no les importa. Si tienen que alcanzar niveles de desabastecimiento en medicamentos y alimentos, no les importa. A ellos lo único que les importa es tomar el poder. ¿Pero el poder para qué, Milagro? El poder para nuevamente entregar nuestras inmensas riquezas a poderes imperialistas, el poder para entregar los recursos de Venezuela, el poder por el poder. Y ahí es donde nosotros decimos, Milagros, ¿cuál es el ejercicio responsable de la política? Aquí ya retomo el tema del diálogo. ¿Cómo no? ¿Hay posibilidades iba para allá, de pero no me dejaba responder. el gobierno y la oposición iba para tratar allá. de solventar Tú sabes bien que el 17 de mayo el presidente Maduro convocó a la UNASUR y a los expresidentes Zapatero, Torrijos y Fernández para que acompañaran un proceso de diálogo en Venezuela. No es la primera vez que el gobierno de la revolución convoca el diálogo nacional con todos los sectores del país. En este momento, bueno, el presidente Maduro designó a un ex vicepresidente, el actual alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, a un ex canciller, el diputado Elías Agua, a otro ex canciller, el embajador Roy Mato, y a mi persona. De él destinó una delegación de alto nivel justamente para propiciar y promover el diálogo con sectores de la Mesa de la Unidad Democrática. Hasta ahora, todos los eventos que han sido convocados por los expresidentes para promover el diálogo, para asistir al diálogo, bueno, ha estado la delegación del presidente Nicolás Maduro en primera fila. Nosotros no hemos visto de parte de la oposición venezolana la disposición a ese diálogo incondicional. Nosotros siempre vamos a creer en el diálogo y estamos dispuestos al diálogo, y así lo han reconocido los expresidentes y la UNASUR. Nosotros estamos acá, a la espera. Bueno, veremos la oposición venezolana. La oposición venezolana tiene la pésima costumbre de tomar atajos antidemocráticos, de tomar atajos golpistas, así lo están anunciando para el 1 de septiembre, además que hacen una fanfarria internacional sobre el llamado a un golpe. La oposición venezolana realmente es pintoresca a nivel internacional. Cuando el mundo se da cuenta, salvo sus queridos amigos del Club de Amigos de la Derecha Internacional, se da cuenta de esta oposición que es apátrida, que es entreguista, que es golpista, que es violenta, bueno, aquí están nuevamente haciendo un llamado para un golpe de Estado el 1 de septiembre y pretenden tener invitados internacionales para este golpe de Estado. Vamos a revisar los mensajes que usted ha colocado a través de su cuenta en Twitter. En la cuenta tiene específicamente 376,000 seguidores, en la cuenta @DelcyRodríguezBen. Y dice así: el que se mete con Venezuela se seca. Más allá de 140 caracteres. La historia lo ha demostrado. Muchas personas que atacaron al comandante Chávez, muchos que, bueno, decían que el comandante Chávez no pasaba de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Bueno, ahí está. La historia te dice dónde están, tristemente secos. Te dicen en qué lugar de la historia se han colocado, en el fango de la historia. Y nosotros, la revolución, seguimos construyendo, superando todas esas imposibilidades, superando todos esos obstáculos impuestos desde afuera. Este es un plan internacional. Este es un plan que pretende responder a los intereses imperiales por apropiarse de las riquezas petroleras más inmensas que tiene el planeta, por apropiarse de nuestros recursos minerales, nuestros recursos hídricos, en fin, Milagro. No solamente tiene un objetivo material,
sino también político-ideológico, que es la referencia que significa Venezuela para los pueblos del mundo, que quieren levantar las banderas de la independencia, de la dignidad y de la soberanía. Hacemos una nueva pausa, al regreso continuamos con más de la entrevista estelar con nuestra invitada de esta noche, la canciller Delcy Rodríguez. Para nosotros el ejercicio de la política también, si se quiere, es hasta un tema familiar. Hasta en eso hemos estado unidos la familia, siempre en una misma posición política, de tal forma que no vemos forma de sacrificios. ¿Qué tan radical puede ser Delcy Rodríguez viniendo de una familia de izquierda? ¿Y hasta dónde está dispuesta a llegar por la revolución? Nosotros hemos empeñado nuestra vida en este proyecto, pero que es un proyecto de amor, Milagro. Por eso yo respondí allí, no es un tema, cuando se hace revolución no se hace sacrificio, se hace y se ejerce el amor. Y ese es el objetivo, porque estar en el poder, como te decía anteriormente, no es el poder por el poder, es el poder por cómo puedo yo causar felicidad, cómo puedo yo esparcir amor. De eso se debe tratar la revolución. Y de tal forma que el ejercicio de la política es radical, en el sentido de defender principios, en el sentido de defender la dignidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Solamente allí hay radicalidad. Y en el resto del ejercicio lo que hay es amor y por lo tanto yo lo asumo como una cotidianidad. ¿Qué ha pasado con el proyecto político del presidente Chávez, el que lideró y el que exportó? Luego de algunas situaciones y cambios en América Latina, en algunos países como Brasil, Bolivia, se ha dicho que está fracasando el modelo de la revolución en la región. Fíjate, yo no hablo de nuestro proyecto en el pasado. Para nosotros tiene más vigencia que nunca y justamente la llegada al poder, el gobierno de Argentina, de una forma pírrica. Y lo estamos viendo ahorita, lo que está ocurriendo en Argentina. Una cosa estruendosa, cómo el pueblo se ha volcado justamente en las calles en la defensa de sus derechos, de los logros que habían alcanzado, de esas inmensidades de ciudadanos que habían sido excluidos y que fueron incluidos por un gobierno progresista, nacionalista. Bueno, ahí vemos lo que está pasando y vemos también por dónde va el presidente de ese país acompañado de soledades. No lo acompañan multitudes, lo acompañan soledades. Luego en Brasil está en curso un golpe de Estado, hay un gobierno de facto, bueno, diplomáticamente autodenominado interino, pero un gobierno de facto. Y ha sido denunciado así y también reconocido de esa manera. Y de tal forma que cuando tú hablas de pasado, no, yo digo que este es un proyecto que tiene más vigencia que nunca, porque es el proyecto de los pueblos, Milagro. No es el proyecto de las oligarquías, no es el proyecto de los capitales, lo que tiene vigencia hoy. Y yo espero en un corto futuro ver otro tipo de resultados. Por lo tanto, no tengo ninguna duda al decir que nuestro proyecto tiene más vigencia que nunca, que el legado del comandante Chávez está más vivo que nunca. Y bueno, en Venezuela nosotros, aquí está, el hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, con las banderas de Chávez, con la bandera de Bolívar, de nuestros libertadores. Aquí estamos avanzando en la construcción de un país. Si tú te pones a analizar, Milagro, lo que está ocurriendo en el mundo, vete por las regiones, vete cómo está esparcido el terrorismo en el Medio Oriente, ve la situación de Europa prácticamente iniciando un proceso de desintegración afectados por situaciones económicas, situaciones humanitarias, lo que vemos la crisis del Mediterráneo, cómo eso ha impactado en Europa, el Brexit en el Reino Unido. Cuando tú te pones a analizar nuestra América, que es la América que nosotros tenemos que preservar, libre de violencia, libre de armas de destrucción masiva, bueno, aquí se ha dado también un paso muy importante en la paz, nuestro país vecino, Colombia, como ahorita se acaba de alcanzar un acuerdo histórico justamente para ratificar que América Latina y el Caribe somos un territorio de paz. Pasamos al juego de palabras y le pregunto, ¿cuál es la palabra que más le gusta, canciller? Soberanía y dignidad. ¿La que menos le gusta? Entreguismo e intervencionismo. ¿Es usted una mujer de palabra o de acción? Ambos. Una palabra para la Venezuela de hoy. Dignidad,
dignidad, defensa de nuestra soberanía. Eso tiene que estar en el tapete diario de todos los venezolanos. Se nos acaba el tiempo, pero tiene un minuto que estará contado por el reloj que ve en pantalla para que se despida y dé un mensaje al país. Bueno, nosotros hemos llamado a la unión de todos los venezolanos y las venezolanas. Venezuela es un gran país, Venezuela tiene grandes potencialidades y nosotros los llamamos a no dejarse confundir justamente por esos intereses foráneos, que lo único que procuran no es la felicidad de nuestro pueblo, lo que procuran es la apropiación de nuestros recursos. Y nosotros hacemos un llamado a unir las fuerzas de la esperanza, las fuerzas del amor. Allí está el camino de Venezuela, el camino que ya recorrieron nuestros libertadores, que nos dieron un ejemplo tremendo, con un inmenso sacrificio. Cuando nosotros pensamos en la campaña admirable, nosotros decimos, nos queda mucho por hacer y hemos entregado poco. Y el llamado a los venezolanos es a entregar todo lo que tenemos nosotros, toda nuestra alma, nuestra conciencia y nuestro corazón en la construcción de la Venezuela de esperanza y de amor. Gracias, canciller, por venir al programa. A ustedes, gracias por acompañarnos desde sus hogares. Nos vemos el próximo sábado.